La hechicería, la magia, los conjuros y sobre todo la brujería son prácticas que han sido duramente perseguidas y castigadas a lo largo de la historia. Pero a pesar de eso, fueron muy populares y solicitadas por personas de todas las clases sociales. En este mismo conjunto encontramos a los adivinadores y clarividentes, que han estado siempre entre los más solicitados, incluso en la actualidad. La curiosidad del ser humano por conocer el futuro y poder cambiarlo hacen que recurrir a estos personajes sea un camino válido para lograr sus metas. Este es el caso de Madame de Montespan, quien solo quería una pócima de amor. Los padres de Madame de Montespan eran miembros de la corte de Luis XIII. Ella fue educada en un convento y a la edad de 20 años fue nombrada dama de compañía de María Teresa, la nueva reina y esposa de Luis XIV. A los 23 años se casó con el conde de Montespan. Este no fue un matrimonio muy feliz. A pesar de todo eso, tuvieron 2 hijos. Años más tarde conoció al rey Luis XIV en persona. En ese momento el rey estaba cansado de su amante, Luis de la Valliere, y puso sus ojos en Madame de Montespan, quien, consciente de la influencia que podía tener en el rey, accedió a tomar su rol de la nueva amante real. Su marido se enteró y armó un escándalo en la corte, y por esto fue enviado a prisión, y después fue exiliado en sus tierras. La relación de Madame de Montespan y el rey duró 12 años y tuvieron 7 hijos. Madame de Montespan, como favorita del rey, disfrutaba de los mejores lujos y comodidades. Además, se convirtió en la mujer más poderosa de la corte. Le gustaba mucho el arte y durante su tiempo en la corte dio su protección a artistas tan ilustres como Molière, La Fontaine y Philippe Quinault. Este fue uno de los escándalos más sonados en la Francia del Rey Sol. Todo empezó en 1675, cuando se descubrió que una marquesa, con la ayuda de su amante, envenenó a su padre y a sus 2 hermanos para quedarse con la herencia de la familia. La marquesa fue arrestada, torturada y finalmente confesó, por lo que fue sentenciada a muerte. Esto hizo que la nobleza entrara en pánico, pues pensaban que en cualquier momento ellos podían ser víctimas de envenenamiento. Incluso el rey Luis XIV designó a alguien para que probara sus alimentos antes de que él los comiera. El rey, alarmado por todo esto, designó a Gabriel Nicolás de la Reynie para que iniciara una investigación. Él era el ministro del rey y ya había tenido éxito en casos anteriores. Las autoridades empezaron a buscar pistas para saber quién vendía el veneno y dieron con una pitonisa, que fue acusada por falsificación. Así, poco a poco, se investigó a más de 400 personas, entre ellos adivinos, alquimistas, falsificadores, hechiceras y magos, sospechosos de vender veneno. Algunos fueron interrogados y otros torturados, por lo que muchos de ellos dieron a conocer sus listas de clientes, entre los que se destacaban varias personas de la nobleza que buscaban hechizos de amor, obtener riqueza, deshacerse de sus parejas o de sus rivales en la corte. También dieron los nombres de otros adivinos y envenenadores, y fue aquí cuando se escuchó el nombre de Catherine Malvoisin, conocida como la Voisin. La Voisin era una de las figuras principales en el mundo de los adivinos y de los venenos. La verdad es que tenía varios oficios. Empezó como adivina, más adelante usó sus conocimientos como partera para practicar abortos. Luego empezó a preparar y vender supuestas pociones y amuletos mágicos. Organizó misas negras y finalmente vendía venenos. Vendía todo tipo de venenos, incluso tenía una red de distribución que trabajaban para ella. Todos estos oficios la convirtieron en una adivina muy rica y famosa entre la nobleza francesa. Entre sus clientes habían varios condes, condesas y duques. Volviendo con el escándalo, cuando el nombre de la Voisin fue conocido por las autoridades, fue arrestada. Ella dio a conocer varios nombres de nobles que habían acudido a sus servicios y dijo que incluso varios cortesanos de Versalles habían ido a verla. Esto alertó a los oficiales y se dice que esta fue la razón por la que ella no fue torturada como el resto, pues temían que revelase los nombres de personas influyentes. Todo esto escandalizó al rey. Entonces el ministro le dijo que lo mejor era declarar una investigación a gran escala y descubrir todo lo que había detrás de este escándalo. El rey estuvo de acuerdo. Varias personas de alto rango fueron llevadas a prisión, otros huyeron antes de ser capturados. Lo que sí es seguro es que el ambiente en la corte del Rey Sol cambió.
Además, el secretario de guerra dijo que todos los involucrados serían interrogados, sin importar su posición social, pues se vería muy mal que el rey diera trato especial a las personas acusadas de este tipo de delitos. Pero el rey nunca imaginó que uno de los nombres que se escucharían sería el de Madame de Montespan, que había contratado a esta divina años atrás para realizar una misa negra para conseguir el amor del rey. Y se supone que funcionó, pues justo ese mismo año Madame de Montespan se convirtió en la amante oficial del rey Luis XIV. A partir de aquí se dice que Madame de Montespan acudía a la Guasón siempre que tenía algún problema con el rey, como cuando el rey empezó a alejarse de ella y a fijarse en otras damas de la corte. La divina le dio una poción para que se la diera al rey. Cuentan que años después Madame de Montespan, al ver que el rey ya no se fijaba en ella y ahora tenía otra amante, le pidió a la divina que los matara a los dos. Al principio la Guasón no estuvo muy convencida de ayudar a Madame de Montespan en esto, pero al final aceptó. Supuestamente la Guasón estaba ya planeando una forma de envenenar al rey. Se supone que le haría llegar una carta con veneno y que a la duquesa, la nueva amante, le daría unos guantes envenenados. Pero justo en esos días, la Guasón fue arrestada mientras salía de la iglesia. Algunas versiones dicen que la Guasón nunca mencionó a Madame de Montespan durante los interrogatorios, por miedo de que la acusaran de intento de regicidio, si se sabía que había planeado atentar contra el rey Luis XIV. Pero otra versión dice que ella contó que Madame de Montespan le había comprado toda clase de pócimas y venenos para quedarse con el rey y eliminar a las otras amantes. Y en esta versión también dicen que en su desespero de salvarse, la divina acusó a Madame de Montespan de querer asesinar al rey. Por supuesto, Luis XIV se enteró de todo esto. Él no creía mucho en la palabra de la Guasón, pero aún así se apresuró en buscar la forma de cerrar este caso, y de esta forma evitar que el nombre de Madame de Montespan se viera involucrado en todo esto, pero sobre todo porque sería humillante para él que se enteraran que el rey posiblemente había sido embrujado con alguna poción. Incluso ordenó que quemaran cualquier evidencia en contra de Madame de Montespan. Igual, a raíz de este escándalo, el rey fue dejando de lado a su amante favorita y puso sus ojos en la marquesa de Matignon, la dama que Madame de Montespan había escogido como institutriz de sus hijos. Por cierto, esta marquesa se convertiría más adelante en la segunda esposa del rey Luis XIV. Aún hoy se pone en duda la participación de Madame de Montespan en el asunto de los venenos, y en especial en el hecho de que ella haya pensado en atentar contra el rey, pues ella siempre demostró que de verdad quería al rey. Además, el rey Luis XIV siempre veló por ella y sus hijos, incluso reconoció a 6 de ellos y les dio títulos de la nobleza. Otras fuentes dicen que quien estaba tras el plan de atentar contra el rey era otra amante del rey, Claude de Pym, la cual, al contrario de Madame de Montespan, no recibía todos los beneficios que quería de su relación con el rey. Ella tuvo una hija con el rey, hija que el rey nunca reconoció. Como resultado de todo este escándalo, varios adivinos fueron juzgados. 5 personas fueron condenadas a cadena perpetua, 23 desterrados y 36 condenados a muerte, entre ellos la Guasón, que fue condenada a la hoguera por brujería. Fue quemada viva en una plaza pública de París, plaza que actualmente se conoce como Plaza del Ayuntamiento. Por otro lado, los miembros de la corte que habían estado involucrados fueron exonerados y exiliados. Todo esto para evitar un escándalo y proteger la imagen de la monarquía. Ya en abril de 1682, el ministro del rey y el rey decidieron que ya era hora de darle fin a toda esta investigación. Además, muchas de las capturas y sentencias fueron dadas por confesiones hechas bajo tortura, así que algunas de las confesiones no eran muy razonables y solo eran pistas falsas, y estas generaban más confusión. Así fue como todo este escándalo se dio por terminado. Al final de los juicios, Luis XIV emitió un edicto real en 1682 que regulaba la venta de venenos y declaró que toda la magia era fraudulenta. Todo este asunto expuso hasta qué punto eran capaces de llegar los nobles por contar con la gracia del rey. Pero todo esto fue impulsado desde un principio por Luis XIV, pues cuando decidió trasladar toda su corte a Versalles, invitó a los nobles más poderosos del país, prometiéndoles riquezas y buenas posiciones. Esto creó una competencia para atraer la atención del rey y así ser merecedores de los mejores favores.
Con todo esto ya no es tan extraño que este tipo de situaciones como el uso de pociones y amuletos ocurriera. Es más, en los documentos que se guardaron de la investigación quedó registrado que al menos una docena de mujeres de la corte compraron hechizos de amor para conquistar al rey Luis XIV. Y no fue una simple coincidencia, pues en el momento en el que se realizaron las compras fue por el mismo tiempo en que corrían rumores de que el rey se alejaba de su amante Luis de la Pallière, su primera amante oficial. Y es que sabiendo que las mujeres buscaban obtener la atención del rey de cualquier forma, no es tan raro pensar que Madame de Montespan haya hecho uso de la magia y la brujería. El lugar del amante oficial del rey era una posición difícil de ganar y aún más difícil de mantener. Por otro lado, Madame de Montespan, a pesar de ya no contar con la gracia del rey, no fue expulsada, que era lo que el rey hacía con aquellos que representaban un riesgo para él. A pesar de todo, ella siguió viviendo en sus habitaciones de Versalles, con todos los lujos a los que ya estaba acostumbrada. Después vivió un tiempo en París, pero más tarde regresó a Versalles a vivir junto a su prima Bonne de Pons, que también fue una de las tantas amantes de Luis XIV. Finalmente, Madame de Montespan se mudó al convento de Saint-Joseph en París. Sus últimos años fueron tranquilos, murió en 1707 a los 65 años.